¿No? El último bloque de esta jornada de día viernes. Seguimos con más invitados en la mañana de Prensa Multimedia. Vamos a saludar a Verónica Figueroa, ¿no? Ella es sexóloga, pertenece al programa de prevención y atención de violencias en el Hospital Centro de Salud, para hablar de muchos temas importantes que hoy nos tienen, ¿no? Justamente preocupados y ocupados en estos tiempos, y sobre todo hace pocos días fue el Día de la Salud Sexual, ¿no? Y qué importante es hablar de esto. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por visitarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá compartiendo. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, lo decíamos, fue el Día de la Salud Sexual, ¿no? Siempre hay una insignia, ¿no? Referente, digo, pero hoy, ¿cómo estamos? En relación, ¿no?, a estos conceptos y a estos recortes que se ha hecho, por ejemplo, en salud pública a la hora de hablar, ¿no?, de la salud sexual. Estamos bien en muchos aspectos, sí, y estamos medio mal en muchos otros también. El Día de la Salud Sexual y Reproductiva es un día mundial con reconocimiento a nivel mundial y que tiene por objetivo principalmente el reconocimiento de los derechos sexuales de todas las personas. Algo que parece raro tener que poner un día o trabajarlo, en realidad sobre todo es educativo, es con fines sociales, claro. Porque no, hasta hace no muchos años, 50, 60 años atrás, por ejemplo, las mujeres no gozábamos de la libertad de derechos en cuanto a la sexualidad. Era una sexualidad muy tabú, atravesada por muchos mitos, por muchos prejuicios a la hora de ser mujer y querer disfrutar del sexo y de la sexualidad, porque el sexo es una partecita de la sexualidad es muy abarcativa, por eso se define, este día trabaja por la integralidad, por el bienestar físico, mental, psicológico, relacionado a la sexualidad, que no solamente tiene que ver con el sexo coital o genital, sino con las relaciones. Y digo, ¿crecen las consultas? O sea, hablamos de que estos últimos tiempos hubo, ¿no?, una ruptura un poco de los mitos, ¿no?, de vivir la sexualidad desde otra perspectiva. Digo, ¿crecen las consultas? Sí, crecen las consultas porque crece al tener mucha más libertad de poder vivir la sexualidad como quiera, donde quiera y con quien quiera. Hay riesgos aparejados. Por eso este día se trabaja mucho los derechos sexuales, el derecho a la información clara, a una información precisa, con base científica, porque cualquier persona hoy puede, de hecho la sexología implica, los profesionales debemos tener una carrera de grado anteriormente, como yo soy psicóloga en mi caso, porque la información debe ser científica, para no confundir, para no mal informar, porque hay riesgos de vida detrás, como por ejemplo con las infecciones de transmisión sexual. Entonces, las campañas preventivas con el uso de preservativo, que son muy eficientes, ¿no? Son muy eficientes en los jóvenes, en los adolescentes y en los jóvenes, pero muy resistentes en los adultos. A los adultos principalmente, a las adultas, les cuesta muchísimo el uso de preservativos porque no están acostumbrados. Esta generación sí, que lo utiliza principalmente para evitar la concepción, porque tiene esos dos fines. Bueno, y ahora hay como un cambio de paradigma, no sé si estoy equivocada, pero digo, ahora los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes adultos, porque me incluyo en jóvenes adultos, hay una planificación familiar, hay como una, no sé, antes no se veía tanto, ¿no? Ahora yo elijo hasta dónde, cuántos hijos quiero tener, si quiero tener o no, porque también esto también se cuestiona mucho. No quiero tener hijos. Entonces, la mirada, esa social también, ¿no?, afecta, digo, a la persona. Pesa en esa construcción de género en cuanto a la mujer como ama de casa, como mamá, el objetivo de vida, como tener una pareja para generar una familia, y la pareja no necesariamente tiene que venir con la planificación familiar incluida apenas se establece, sino que hoy las personas lo toman más y las mujeres lo toman más como una consecuencia de la construcción del amor. Claro. Que es mucho más saludable, si se quiere, ¿no? Porque solamente decir me caso y tengo hijos porque estoy en pareja y porque ya estamos hace mucho tiempo de novios, involucró mucho tiempo de padecimientos, de sufrimientos o de relaciones malavidas, que luego
con la legalización del divorcio generaron olas de divorcios, y a lo mejor hoy, porque uno siempre tiende a ver lo negativo y no lo positivo. Por ejemplo, en mi caso, trabajamos mucho más las relaciones desde el amor, desde la elección diaria, cotidiana. Todos los días elijo, y no es que todos los días estoy obligado o obligada a estar en una relación si no es altamente satisfactoria, o por lo menos satisfactoria. Y ahí aumentan las consultas, por ejemplo, con respecto a la maternidad de las mujeres. Ya tengo 30 o 32 años, me decía hace unos días una paciente, y estoy casada hace 3 años, y todo el mundo me dice que ya se me pasa el tiempo. Inclusive era su ginecóloga, le decía que ya estaba grande para tener hijos. Entonces, por ahí decimos las perspectivas que nos atraviesan a los profesionales también. Por eso este día es tan fundamental para trabajar la libertad en cuanto a la sexualidad, la libertad de elegir qué pareja quiero tener. No importa el sexo, la orientación sexual, no importa sí importa las avenencias. Tiene que ser consensuado, sobre todo, ¿no? Alguna vez escuchaba a un periodista contar que hasta había elegido en una cesárea el día que quería que nazca su hijo. Sí. Esa violencia obstetricia también, sí, ¿no? Eso creo que sí, se ha eliminado un poco eso. Y digo, hoy podemos elegir y podemos decir no, ¿no? También, sobre todo, que antes era había mucho más prejuicio. Sí, y se confunde a veces la libertad de elección, como por ejemplo lo que vos estás comentando, elegir el día de nacimiento, que a veces responde más a la agenda del profesional que de los deseos reales o de la naturalidad del cuerpo, de la fecha en la que el bebé está preparado para salir, y esta mamá también, porque en este momento que son un unísono trabajando en conjunto, bueno, van a buscar, se da el momento en el que se va a producir, ¿no? Hay una vuelta también, por eso digo, hay muchas ventajas y muchas desventajas. Hay una vuelta, se ha trabajado muchísimo con los programas de salud sexual y reproductiva. Nosotros tenemos uno en nuestra provincia, dependiente del PRIS, de los programas integrados de salud, que están trabajando, bueno, con una colega, compañera, Susana Martínez, trabajando muchísimo con todas las consejerías sexuales, de salud sexual y reproductiva. Se ha trabajado mucho en informar esto, ¿no? Poder detectar la violencia obstétrica, poder darnos cuenta cuando no se está respetando mis tiempos o mis deseos. Se trabaja mucho en que la pareja, ambos, puedan definir y construir, primero hacer el proceso en conjunto y después definir cómo va a ser la llegada de este hijo. Entonces se ha disminuido un poco, hay una vuelta al parto natural, en condiciones mucho más naturales también. Por supuesto siempre es necesaria la supervisión profesional, pero de todas maneras las personas, las parejas y las mujeres están mucho más informadas sobre sus derechos, que es maravilloso. Y la importancia es que sea más humanizado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque por los momentos, aquellas personas que hemos transitado los embarazos, ¿no? La revolución hormonal y las cosas que pasan por la cabeza en ese momento, es importante la contención, la información, de saber por qué sí esto, por qué no lo otro, por qué. O sea, es importante, porque hasta ahí me da muchas más libertades de poder decidir qué quiero y qué no. A mí, yo siempre digo, cuando trabajamos en las charlas y en los talleres, hablamos del parto humanizado y del trato humanizado, ¿cuándo dejamos de serlo? ¿Cuándo dejamos de comportarnos como seres humanos frente a otro ser humano que está en un momento vital? Porque son esas crisis vitales, y las crisis no necesariamente son negativas, pero implican una revolución, como vos lo decís, en muchos aspectos. Y una crisis puede ser un peligro, puede ser una oportunidad. En este caso es un peligro cuando no hay un trato. Si no es humanizado, ¿qué sería? Ni siquiera quiero decir, porque deshumanizado, ¿de qué estaríamos hablando? De la falta de esa empatía, pero también del rol de los profesionales, de saber que estamos trabajando entre seres humanos y no con casos, con números ni con nombres solamente. Exactamente. Hablamos del acceso a derechos, algo tan difícil en estos tiempos de acceder a algunas cuestiones. Hemos abordado en este programa lo que tiene que ver con la eliminación, ¿no?, del programa de la prevención del embarazo adolescente, cuánto se ha demonizado algunas cuestiones y cuántos números
daban cuenta de lo efectivo del programa. Digo, hoy, ¿cómo se está trabajando en esto? Bueno, la verdad que es un momento durísimo para la salud pública, pero durísimo realmente, con un Ministerio de Salud a nivel nacional que se ha desarticulado, de hecho ya no existe. Eso hizo que el recorte vaya no solamente diezmando los recursos materiales como medicamentos u otros accesorios, en este caso por ejemplo el chip, para evitar la concepción, que se utilizaba mucho, de elección de las mujeres, pero también en los casos de menores de edad que incursionan a la sexualidad sin una guía y sin un acompañamiento, o sin tener las posibilidades de tener todos los meses la conciencia del cuidado propio, aunque en los talleres que trabajamos, y a mí me solicitan muchos talleres con jóvenes y con adolescentes, trabajamos también la cantidad de métodos que hay anticonceptivos, que no necesariamente tienen que ser hormonales, sobre todo en edades tempranas. Los hormonales a veces son muy invasivos, es decir, hay que conocer, porque hay muchos métodos, hay muchas formas, cada cual tiene que ser elegida y adecuada a la edad, a la persona, a la historicidad que tiene cada uno. Entonces debe ser asesorado en todos estos métodos. ¿Trabajan con el Ministerio de Educación? Consulto porque digo, qué importante es que a los chicos, a los jóvenes les llegue la información, ¿no? Porque quizás suele pasar, o bueno, ahora con el avance de la tecnología los chicos tienen acceso a informaciones que quizás en otras épocas no, o les ha pasado de que tienen un papá y una mamá que le costaba hablar de ciertos temas en el vínculo familiar. Digo, ¿hay un trabajo articulado en esto o no? Con la ley de educación sexual integral se avanzó muchísimo, se logró muchísimo, la concientización, el acercamiento de los adolescentes y de los jóvenes que van a incursionar, y los que no también, porque la preparación previa, es decir, las consultas, por ejemplo, en el caso de las nenas, de las adolescentes, cuando empiezan con la menstruación, el poder ya acceder a la consulta ginecológica, que le va a ayudar a conocer su cuerpo, sus ciclos. Las mujeres somos cíclicas, los varones no, los varones son lineales, ellos son simples, tienen una sola hormona involucrada en lo sexual, nosotros tenemos dos, somos cíclicas y todo tenemos en periodos de ovulación, periodos de menstruación, periodos de climaterio, el periodo del embarazo, todos son periodos en nuestras vidas, y con estas subas y bajas de hormonas, con esta interacción con el resto del funcionamiento endocrino, bueno, son las complicaciones derivadas. Entonces conocer el cuerpo ayuda muchísimo a poder entenderlo y atenderlo como corresponde. Estos programas ayudaron mucho, no solamente a eso, sino también a la prevención de embarazos no deseados, y en otro aspecto fundamental a la prevención de la violencia asociada a la sexualidad, prevención de abusos sexuales infantiles y de abusos sexuales en otras edades también, no solamente los infantiles, porque como vos decías, los jóvenes, ¿no? Hoy la franja etaria de juventud está bajando por un lado de 18, ya creo que va de correlato con la ley también, se va a involucrar desde los 16 años, porque ya se considera como sujetos autónomos con plena capacidad de conciencia, así lo dicen. Desde mi ámbito, yo digo que todavía no, yo y bueno, un montón de gente más que estudiamos las franjas etarias, uno no por cumplir 18 años acredita que ya tengo la capacidad mental, intelectual, cognitiva de darme cuenta, de anticipar, no, está en pleno proceso todavía de construcción. Pero estos programas ayudaron muchísimo. Hoy hay recortes, hoy no hay tantos recursos. Por ejemplo, nos pasa con los anticonceptivos, que antes eran de distribución gratuita, y de hecho por donde hasta en las fiestas había anticonceptivos, en los baños de las terminales de ómnibus, en los boliches, en todos los lugares donde los jóvenes y adolescentes frecuentaban, había dispensers con preservativos y con anticonceptivos, algunos también, en otros lugares por supuesto, pero de distribución gratuita. Hoy no, con lo cual todo hay que volver a comprar, y esto aleja a los jóvenes y a los adolescentes de los métodos preventivos. Y que no solamente es para prevenir embarazos, ¿no? Hay cuestiones mucho más graves y más delicadas que
no se toma conciencia, ¿no?, en estos contextos, y lo podemos ver porque hay hasta un crecimiento de enfermedades, ¿no?, relacionadas que realmente preocupa, pero es a nivel nacional, ¿no? No solamente le toca, bueno, Tucumán no es ajena a esta realidad, pero digo, esto que manifestás indirectamente hace, ¿no?, que si no hay dinero para comprar, no se usa, o sea, y no se mide la conciencia, ¿no? Sí, pensándolo como vos decís, porque la gente a veces dice es para evitar embarazos, pero en realidad cada relación sexual debiera ser cuidada y protegida desde los afectos, desde los sentimientos, desde las emociones, pero también desde la salud, porque una enfermedad, por ejemplo, el HPV, que lo transmiten los varones y se enferman las mujeres, puede aparecer hasta 15 años después de haberlo contraído. Entonces, hoy una relación sexual sin protección, y hablando específicamente del preservativo, puede exponernos a situaciones de riesgo que en el futuro, capaz que yo ya ni me acuerdo de la persona, del momento, de la circunstancia, pero porto en mi cuerpo la posibilidad de enfermar en el futuro, y cuanto más tarde se descubre, más difíciles son los tratamientos, ¿no? Entonces, hay que pensarlo desde no solamente el HPV, sino muchas otras enfermedades de transmisión sexual que son mucho más comunes. Y también el VIH, por supuesto, que a veces uno cree que no me va a pasar a mí o no me pasa porque también es silenciosa. También se descubre muchos años después de haberlo contraído, y a veces se porta el virus sin conocimiento y no hay posibilidades de un tratamiento oportuno. La sexualidad es para disfrutarla. La sexualidad es puro principio de placer, pero con la capacidad que tenemos los seres humanos de mediar a través de la razón esto, por ejemplo, medidas de cuidado, de protección. El poder elegir libremente significa voy a estar con quien yo deseo, con quien quiero, a quien quiero, porque el cuerpo es el templo que cada una de las personas tenemos. Entonces, cuando yo abro mi interior, que también es a veces difícil de entender, alojo en mí otra vida, otro ser humano, otros sueños, otras expectativas, otros deseos, con el mismo objetivo: pasarla bien, tener placer, y por supuesto que si es con amor siempre es mucho mejor. Lo que no significa que el sexo solo sin amor no es bueno, el sexo es puro placer, y para que sea placentero hay que hacerlo bien. Vero, me quedaría preguntándote un montón de cosas porque la verdad que se me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero bueno, nos quedamos ya sin tiempo, ahí nos está apurando la producción. Invitarte, por supuesto, en otra oportunidad, hay muchas cuestiones que son necesarias charlarlas, pero bueno, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y en este día reivindiquemos la libertad de elegir, pero para eso también tenemos que tener derechos garantizados y protegidos. Gracias. Verónica Figueroa nos acompañaba el día de hoy, nos quedamos sin tiempo.